Bueno, como segundo paso, como segundo ejemplo, mejor dicho, vamos a hacer exactamente lo mismo, solo que tenemos este circuito que consiste en una fuente de corriente que depende de voltaje, depende del voltaje V sub X, que V sub X está en los terminales de la resistencia de 60 y cuenta también con una sola fuente independiente de voltaje. Acá vamos a tratar de realizar el cálculo de la resistencia equivalente demostrando que podemos instalar, primero vamos a practicar las dos opciones. Vamos a instalar primero una fuente de voltaje de prueba de 1 voltio. Vamos a calcular la resistencia equivalente y luego vamos a comprobar que instalándole una fuente de corriente también nos da lo mismo. Así es que este ejemplo nos va a servir para eso. Así es que veamos a ver cómo nos sale. Bueno, ahora vamos a realizar este ejercicio que, bueno, es de la guía que yo les proporcioné, el ejercicio número 9 de la guía. Lo vamos a resolver y como dijimos en el enunciado, el objetivo acá es obtener el circuito equivalente Thevenin. Eso quiere decir, al final vamos a sustituir este circuito por una fuente independiente de voltaje en serie con una resistencia equivalente. Bueno, vamos a realizar los pasos. Es decir, el paso número 1 sería desactivar las fuentes independientes que tiene este circuito. En este caso es una fuente de voltaje de 30 voltios. Al desactivarla, esto se convierte en un cortocircuito, quiere decir gráficamente un alambre, un cable, sustituir esta fuente por un cable, un conductor directo, así, ¿verdad? Trazado. Es la única fuente, así es que es la única que se va a desactivar. Tenemos aquí una fuente dependiente, una fuente de corriente, ¿verdad? Pero en este caso es una fuente de corriente que depende de voltaje. ¿De voltaje cuál voltaje? Vx. ¿Y dónde está Vx? Vx es el voltaje que está en los terminales de la resistencia de 60 ohmios. Tenemos aquí otra resistencia de 12 ohmios. Y estos son los terminales A y B. Entonces, redibujando el circuito, me quedaría, esto va a ser un cortocircuito aquí, ¿verdad? Entonces, esta resistencia de 12 y la resistencia de 6, estas dos resistencias van a quedar en paralelo. Entonces, ¿por qué en paralelo? Porque esta fuente de acá es un cortocircuito, es un alambre. Entonces, esta resistencia me va a quedar a la par de esta otra. Entonces, dibujándola me quedaría de esta forma, ¿sí? Esta sería la de 12 ohmios, esta sería la de 60, ¿ya? Y acá estaría la fuente de corriente que tiene una salida 2Bx. ¿Ya? Entonces me queda redibujado el circuito de esta forma, que aquí lo están los terminales A y B. ¿Sí? Entonces eh, el objetivo acá es encontrar la resistencia Thevenin. ¿De acuerdo? La resistencia Thevenin. Que aquí voy a tener que optar por instalar una fuente auxiliar, una fuente de prueba. Esta vez vamos a conectar entre estos dos terminales una fuente de corriente, ¿sí? Una fuente de corriente. En el ejercicio anterior lo hicimos con una fuente de voltaje. Esta vez vamos a instalar acá una fuente de corriente en esta dirección que se va a llamar I sub O. Esta I sub O va a tener un valor arbitrario de 1 amperio. ¿De acuerdo? Este es el paso número 2, ¿verdad? Y he decidido instalar una fuente independiente de corriente. Entonces, la resistencia Thevenin, con esto voy a calcular la resistencia Thevenin, ¿sí? La resistencia Thevenin va a ser igual a un voltaje V sub O entre la corriente I sub O.
Pero, ¿dónde está B sub O acá? B sub O está aquí, en estos terminales. Aquí está B sub O. ¿Recuerda? B sub O está entre estos dos terminales que vemos acá, entre los dos terminales A y B. Entonces, al instalar esa fuente de corriente, se me genera este voltaje B sub O. Lógicamente, si yo ya tengo I sub O acá, entonces me quedaría de esta forma. B sub O entre I sub O que vale 1, ¿verdad? Entonces, tengo que encontrar B sub O. ¿Cómo voy a encontrar B sub O? Por medio de las técnicas de análisis de circuitos eléctricos. Muy bien, entonces comenzamos a realizar encontrar B sub O. Si ustedes se fijan, bueno, aquí no he dibujado, ¿verdad? Pero aquí va BX. BX se mantiene acá. BX está entre estos dos terminales, ¿verdad? Si ustedes se fijan, está en paralelo con esta resistencia de 12. También esta B sub X está en paralelo con la fuente dependiente. Y milagrosamente, y qué bueno, afortunadamente también está en paralelo con la fuente que yo he instalado. Por lo tanto, yo puedo fácilmente definir aquí que Bx es igual a B sub O porque están en paralelo estos dos elementos. Entonces, B sub X es igual a B sub O. ¿Sí? Eso ya es una gran ventaja, ¿verdad? De esa forma. Entonces, al encontrar Bx, sé el valor de B sub O al revés, al encontrar B sub O, sé el valor de Bx. Entonces, todo este nodo, aquí esta parte de aquí arriba, es un solo nodo. Es un solo nodo, eso no hay ninguna duda. Entonces aquí vamos a poner nodo A, así le vamos a llamar. Todo este nodo, toda esta parte aquí es un solo nodo. De igual forma, toda esta parte de acá, ¿verdad? Es un solo nodo que es el de referencia. Entonces vamos a aplicar la técnica de la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Es decir, vamos a asignar corrientes de ramas. Aquí tendría que ir una corriente. Le vamos a llamar I sub 1. ¿Sí? Aquí hay otra corriente. Acá que le vamos a llamar I sub 2. A esta corriente de acá que baja por aquí le vamos a llamar I sub 3. ¿Sí? Y la corriente que va para acá ya la tenemos, se llama I sub O. Entonces recuérdense que para aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff tenemos que asignar corrientes en este sentido. Para abajo van todas estas, ¿sí? Vale, entonces lo que voy a hacer acá es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, es decir, LCK, ¿en dónde? En el nodo A. ¿Sí? Ley de corriente de Kirchhoff en el nodo A. Todas las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen en este nodo. ¿Cuáles son las corrientes que entran a este nodo A? Solo I sub O. I sub 1, I sub 2 e I sub 3 están saliendo del nodo A, ¿verdad? Entonces, escribo aquí y digo I sub O es la única que entra, igual a las corrientes que salen. Ahí sí, ¿verdad? I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que tengo que hacer es determinar quién es cada una de estas corrientes. Aquí I sub 0, ¿a qué es igual? I sub 0 es igual a 1 amperio. Yo la designé, yo le puse ese valor de prueba, es decir, 1 amperio. I sub 2, vamos a escribirlo aquí a la parcita, aquí entre punto y coma. I sub 2, ¿a qué va a ser igual? ¿Verdad? I sub 2 sale del nodo A y llega al nodo de referencia, ¿verdad? Entonces I sub 2 sería igual a Bx, ¿verdad? Bx entre 60, ¿verdad?
según la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces sería Bx entre 60. Y sub 3, ¿verdad? Y sub 3, ¿a qué va a ser igual? Y sub 3. Uy, creo que me faltó I sub 1. Ya la vamos a sacar. I sub 3, yo veo acá que está I sub 3, sale el nodo A y llega al nodo de referencia. Pero I sub 3 es igual al valor de la fuente dependiente de corriente. Y el valor de la fuente dependiente de corriente es igual a 2Bx. I sub 3 es el mismo valor de la fuente dependiente. Por lo tanto, I sub 3 es igual a 2Bx. Y me faltó I sub 1. I sub 1 va a ser igual, ¿sí? I sub 1 sale el nodo A y llega al de referencia. Entonces sería I sub 1 es igual a este valor de voltaje aquí, que sería el mismo Bx, ¿sí? Sería este mismo Bx porque están en paralelo, ¿ya? Sería Bx entre 12. Bx entre 12. Muy bien, entonces ya tengo todos los valores, o bueno, ya tengo designados las corrientes. Ahora todas estas corrientes acá las voy a sustituir en esta ecuación de aquí, ¿verdad? Entonces, vengo y digo, ok. Entonces sería, la voy a reescribir la ecuación acá, sería I sub O es igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. Sustituyendo, me quedaría I sub O es igual a 1, igual I sub 1 es igual a Bx entre 12, más I sub 2, Bx entre 60, más I sub 3, que es igual a 2Bx. Ahí está. Estamos viendo que esta ecuación que se me ha generado acá está en términos de Bx. Todos estos términos son Bx. ¿Ya? Entonces aquí puedo yo operar cada uno de estos tres términos que está de este lado. Tendría que operar todos esos valores, ya que sumar un doceavo más un sesentavo más 2, ¿verdad? Ahí me tendría que dar el valor de, vamos a hacerlo ahí por, ya sea por la calculadora o a pie, ¿verdad? Yo ya lo tengo y me salió que B sub X es igual a 10 sobre 21 voltios, ¿verdad? 10 veintiunavos, ¿verdad? Que es lo mismo, bueno, pero si ustedes se recuerdan, habíamos definido que B sub X es igual a B sub O, ¿de acuerdo? Y el objetivo acá es encontrar B sub O para sustituirlo en esta ecuación. Entonces, por lo tanto, ya encontré B sub O, que es esta misma Bx. Entonces, por lo tanto, acá, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esto es igual a B sub O. Ya tengo B sub O. Entonces, sustituyendo, entonces, en la fórmula de la resistencia equivalente, me va a quedar que B sub O entre 1 es igual a 10 veintiunavos. Estos ya son ohmios, ¿verdad? O, si usted lo quiere ver de otra forma, hace 10 entre 21 es igual a 0.4761, ahí más o menos, 61 ohmios. Que es la respuesta que tenemos ahí, ¿verdad? Sería ya serían 400, ¿verdad? 1, 2, 3, ¿verdad? Sería 476.1 miliohmios, ¿verdad? Ya tenemos el valor de la resistencia Thevenin, ¿de acuerdo? ¿Cómo logramos llegar a esto? Pues instalando una fuente de corriente de prueba, ¿verdad? Entonces ya tenemos ese valor.
¿Qué pasaría? Algunos se preguntarían, bueno, ¿y qué pasa si en vez de instalar una fuente de corriente pongo una fuente de voltaje, ¿verdad? Ahí, es decir, si coloco una fuente de voltaje en vez de una fuente lo podemos hacer, no hay ningún problema, ¿verdad? Para eso lo que podríamos hacer es dibujar, dibujar siempre el circuito ya con la fuente de voltaje ya desactivada, es decir, el mismo circuito, ¿verdad? Sería acá, así, ahí. Este es de 60, este es de 12, ¿verdad? Aquí tenemos el voltaje Vx, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí también tendríamos el mismo voltaje Vx, pero lo que haríamos aquí es, vamos a ver si nos da igual instalando una fuente de voltaje, aquí, ¿verdad? Entonces, le vamos a llamar B sub O, y esta le vamos a poner el voltaje, un voltaje de 1 voltio. Ahí lo podemos ver, 1 voltio. Si eso es así, entonces tendríamos que encontrar una corriente que le vamos a llamar I sub O, ¿verdad? I sub O yo la voy a dibujar saliendo del terminal positivo. Entonces, igual dibujaría las corrientes. Aquí todos estos son el mismo nodo, que es el nodo A, ¿verdad? El nodo A. Entonces aquí también dibujo una corriente que sería la misma corriente I sub 1, acá I sub 2 para abajo, ¿verdad? Y aquí I sub 3, e I sub O va para arriba, aquí, ¿verdad? Entonces aplico una vez más, ¿verdad? En este caso, ya tengo B sub O, que yo he instalado esa fuente, que yo le he instalado y le he designado el valor de 1 voltio. Pero cuando yo instalo una fuente independiente de voltaje, entonces la que tengo que encontrar es la corriente. En el caso anterior, se recuerdan, instalamos una fuente de corriente y lo que teníamos que buscar era el voltaje entre los terminales A y B, que no los he puesto, aquí A y B. Acá. Entonces, aquí aplicamos la misma, ¿verdad? Aplicamos la misma la LSK, la ley de voltajes, la ley de corrientes de Kirchhoff, en este caso, ¿verdad? Entonces, pero yo me fijo, vuelvo a darme cuenta que en este caso B sub X, como está en paralelo con esta fuente de aquí, aquí también está B sub X, ¿verdad? Acá, aquí iría la corriente I sub 3 y aquí también está B sub X como está en paralelo, entonces B sub X es igual a B sub O una vez más, ¿verdad? B sub X es igual a B sub O y en este caso es igual a 1 voltio. ¿Ya? Otra cosa, bueno, igual puedo identificar que aquí, I sub 1, apliquemos la ley de corrientes de Kirchhoff, ahora sí, en el nodo A. ¿Verdad? Ley de corrientes de Kirchhoff, no, todas las corrientes que entran son igual a las corrientes que salen. Se aplica prácticamente la misma ecuación que anterior. Sería I sub O, que es la única que entra al nodo A, y las demás I sub 1, I sub 2 e I sub 3 salen igual a I sub 1 más I sub 2 más I sub 3. ¿Ya? Ahora, igual, I sub 1, en este caso I sub O no sé, no la conozco, es la que tengo que encontrar. I sub 1 es igual que la anterior vez, es igual a Bx entre 12, ¿verdad? I sub 1 es igual a Bx entre 12, ¿verdad? Punto y coma. I sub 2, acá,
es igual a Bx entre 60 y sub 3 toma el valor de la fuente dependiente, sería y sub 3 es igual a, hacia abajo, 2Bx. Y prácticamente es la misma ecuación, con el único, la diferencia es que en este caso vamos a encontrar I sub O. Entonces sustituyendo me queda I sub O es igual a Bx entre 12, ¿verdad? Que es I sub 1, más I sub 2 que es Bx entre 60, más I sub 3 que es 2Bx. Y ahí está. Entonces, operando todo esto, ¿verdad? Sabiendo, fíjense, sabiendo que B sub X es igual a ¿cuánto? A 1, ¿verdad? Sabiendo, ¿sí? Esto es bien fácil. Bx es igual a 1 voltio. Yo solo sustituyo acá y me queda I sub O es igual a 1 entre 12 más, ¿verdad? 1 entre 60 más 2 por 1. ¿Sí? Entonces me queda que I sub O es igual, operando ahí, sería 12, un doceavo más un 60, entonces sería 21 entre 10 amperios. Ya tengo I sub O. ¿Se fijan? Ahora, ya que tengo I sub O, voy a aplicar, ¿verdad? Voy a aplicar la formulita de la resistencia Thevenin, que sería que la resistencia Thevenin va a ser igual a B sub O entre I sub O, ¿verdad? B sub O es igual a ¿cuánto? A 1, ¿verdad? A 1 entre I sub O, 21 décimos. Por lo tanto, la resistencia Thevenin, haciendo ahí las operaciones, me queda que es igual a 10 sobre 21. Ya. Ohmios. Esto es igual a 0.47661 ohmios. O, más elegante, ¿verdad? Serían 476.1 mili ohmios. Si se fijan, da igual que la vez anterior. Ya sea instalando una fuente de voltaje, como en este caso, o instalando una fuente de corriente, nos ha dado el mismo valor. ¿De acuerdo? Ahora habría que ver cuánto nos da el voltaje Thevenin de este circuito. Bueno, vamos a encontrar el voltaje Thevenin. Para eso tenemos que dibujar el circuito original, ¿verdad? Sin desactivar ninguna fuente independiente. Por lo tanto, el voltaje Thevenin va a estar entre los terminales A y B, entre los cables que están sueltos aquí. En estos terminales, aquí identificamos que va a estar el voltaje Thevenin, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, estos nodos de acá, están en paralelo. Afortunadamente, visualmente, por simple inspección, puedo ver que el nodo A, o al menos este punto A, terminal A, es este mismo de aquí. Y el terminal B es el mismo de acá. Es decir, estos dos terminales son los mismos en los cuales están conectados la fuente dependiente de corriente. Por lo tanto, también, ¿verdad? Como todo esto, estos dos son un solo nodo. Si ustedes se fijan, estos dos son un solo nodo. Por lo tanto, están en paralelo. Tienen el mismo voltaje. Eso significa que si el voltaje Thevenin está entre estos dos terminales, también está entre estos dos terminales. Y como estos dos terminales están en paralelo con estos otros dos terminales, porque son el mismo nodo, entonces aquí también tengo el voltaje Thevenin, ¿sí? Por lo tanto,
por simple inspección, y luego de esa pequeña observación que he hecho, puedo definir y puedo decir de que el voltaje Thevenin está entre los terminales, es el mismo voltaje que Vx, ¿verdad? El mismo voltaje que V sub X. Ya, entonces voy a asignar, ahora voy a resolver tengo que encontrar este voltaje de acá. Con eso ya resuelvo mi problema. Entonces, lo que tengo que hacer es, voy a volver de nuevo a ejecutar la técnica de análisis de nodos. Entonces, como lo dice la regla, tengo que especificar cuál sería mi nodo de referencia. Sería este, de 0. B igual a 0. El voltaje acá de referencia igual a 0. Ahora tengo que asignar un voltaje o escribir un voltaje por cada nodo de no referencia. Los nodos de no referencia, aquí tengo uno, aquí tengo otro, aquí tengo otro. Entonces este lo voy a llamar B1, así lo voy a llamar, B1. El voltaje de acá lo voy a llamar B2, este es el nodo 2. Y este de acá es el nodo 3. ¿Estamos? Entonces, ahora que he dibujado, tengo toda esta situación de acá, empiezo a definir algunas cuestiones que veo en mi circuito. Primeramente, lo que logro observar es que B1, ¿sí? Según la regla que tengo, que tengo una fuente de voltaje directamente conectada entre un nodo y el nodo de referencia. Entonces, por lo tanto, B1 es igual a 30 voltios. Eso es lo primero que logro observar. Segunda cosa que logro observar es que aquí he mezclado varias cosas. Por ejemplo, el voltaje Thevenin, yo he definido que es el mismo voltaje que V sub X, pero al mismo tiempo V sub X, según el análisis nodal, es igual al voltaje V sub 2. Entonces voy a escribir eso, que V sub 2 es igual a V sub X. ¿Ya? Y al mismo tiempo V sub X va a ser igual al voltaje Thevenin. Esto es bien importante fijarse y darse cuenta. Entonces eso me va a facilitar mucho el análisis. Pero yo al hacer el análisis nodal, yo lo voy a hacer en términos de V sub 2. ¿Verdad? Ahora, ¿qué más? Bueno, I sub 3, o al menos I sub 3 una vez más. Aquí lo que tengo que hacer es definir las corrientes. Aquí voy a definir una corriente que voy a trazar una corriente de acá que se va a llamar I sub 1. Luego voy a trazar otra corriente para abajo, acá. Vamos a ver dónde la dibujo. Aquí. No sé si se logra ver. I sub 2, ¿verdad? Aquí. I sub 2, muy bien. I sub 3, ¿dónde va a ir I sub 3? I sub 3 va a ir acá. Así aquí. I sub 3. Hasta ahí, ¿verdad? Ya tenemos una I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Entonces, debido a eso, yo puedo definir acá que I sub 3, también puedo definir acá que I sub 3, ¿a qué va a ser igual? I sub 3 va a ser igual al valor de una vez más, al valor de la fuente dependiente, que sería 2Bx. 2B sub X. Y al mismo tiempo B sub X, como definimos anteriormente, es igual a B sub 2. Entonces sería igual a 2B sub 2. Ahí está. Todas estas situaciones tenemos que verlas nosotros a la hora antes de comenzar a ejecutar alguna de las técnicas de análisis de circuitos, ya que estas situaciones que vemos a simple vista nos ayudan a resolver el problema de una manera mucho más fácil. Entonces, a partir de ahorita ya podemos ejecutar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, ¿cómo? Bueno, vamos a empezar. Sería aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2. En el nodo 2. En el nodo 1 no. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el voltaje V sub 1 es igual a 30. Entonces, vamos a hacer ley de voltaje de Kirchhoff en el nodo 2. Acá.
Entonces, vengo y digo, ¿cuáles son las corrientes que entran y cuáles son las corrientes que salen en el nodo 2? En el nodo 2 entra, ¿verdad? En el nodo 2 entra la corriente I sub 1 y sale la corriente I sub 2. ¿Cuál otra corriente sale? Algunos podrán decir, por acá sale una corriente. Tienen razón. Pero recordemos que este nodo y este nodo son el mismo. ¿Ya? Es como que lo juntemos, hagamos uno solo, ¿verdad? Es el mismo nodo, recordemos eso. Por lo tanto, este nodo y este nodo es el mismo. Eso quiere decir de que no solamente sale esta corriente I sub 2, sino que también sale esta corriente I sub 3. ¿De acuerdo? Entonces del nodo 2, en resumen, entra la corriente I sub 1 y sale la corriente I sub 2 y también sale la corriente I sub 3. ¿Por qué? Porque estos dos son el mismo nodo. ¿De acuerdo? Entonces, llevando eso a nuestro análisis, sería LCK en el nodo 2. ¿Verdad? LCK en el nodo 2. Entonces tengo I sub 1 entra, I sub 1 es la única que entra, igual a la que salen. Igual a I sub 2 más I sub 3. ¿De acuerdo? Entonces, I sub 1, ¿quién es I sub 1? I sub 1, aquí lo vamos a escribir aparte, I sub 1 es igual al voltaje que es de salida menos el voltaje de llegada entre la resistencia. Ahí estamos aplicando la ley de Ohm. Entonces sería V sub 1 menos V sub 2 entre 12. I sub 2, ¿a qué es igual I sub 2? I sub 2 es igual al voltaje de salida, como sale de acá, menos el voltaje de entrada. Entonces sería V sub 2 menos V, que es el de tierra, o el de referencia, que es igual a 0. Entonces al final va a quedar V sub 2 entre 60. Escribimos acá. V sub 2 entre 60. Ahí está. Y por último, I sub 3. Ya lo habíamos definido. I sub 3 es igual a 2. Vamos a escribirlo de nuevo, ¿verdad? Por cualquier cosa. I sub 3 es igual a 2 V sub 2. Y ahí está. ¿Verdad? Ya hemos ejecutado la ley. Ahora tendríamos que sustituir todas estas corrientes en la ecuación que tenemos aquí, ¿verdad? Por lo tanto, ya sustituyendo, acá lo voy a llevar, ya sustituyendo me queda I sub 1 es igual a V sub 1 menos V sub 2 entre 12, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Igual, estamos ejecutando esta ecuación, igual a I sub 2, que sería V sub 2 menos 60 más I sub 3, que sería 2V sub 2. Ahí está. Ya estoy construyendo mi ecuación. Entonces voy a empezar a operar acá, que lo que yo le llamo carpintería, ¿verdad? Entonces sería V sub 1 entre 12 menos V sub 2 entre 12 igual. Ahí está, ¿verdad? Entonces, estos términos de acá son semejantes. ¿Sí? Esos términos de ahí son semejantes. Así es que voy a pasar este término de acá, lo voy a pasar al otro lado. Me va a quedar V sub 1 entre 12 igual V sub 2 entre 60. Así. Y este, como pasa al otro lado, pasa a sumar. ¿De acuerdo? Estamos. Entonces, al operar estos tres términos que son semejantes, aquí me equivoqué, que sería un doceavo, ¿verdad? Aquí, un doceavo. ¿Sí? Porque he pasado este para al otro lado, me queda un doceavo.
Entonces, al operar estos tres valores, me quedaría B sub 1 entre 12 es igual a 21 décimos B sub 2, ¿verdad? Pero, fíjense, como aquí yo conozco, como yo sé que B1 es igual a 30 voltios, ya sustituyo este valor acá, ¿verdad? Y me quedaría 30 entre 12 es igual a 21 entre 10, ¿sí? Entre 10 B sub 2. Por lo tanto, B sub 2 me da el valor, ¿verdad? El valor de, ahí haciendo la calculadora, me da 1.19, ¿verdad? Este 10 pasa a multiplicar y este 21 pasa a dividir, ¿verdad? Esa es de esa forma en que logro determinar. Ya tengo, y como yo sé, ya el ejercicio está resuelto. ¿Por qué? Porque B sub 2, ¿sí? Ustedes se fijan, B sub 2, aquí está, es igual a BX. B sub 2 es igual a BX, según el análisis que lo vamos a hacer acá. B sub 2 es igual a BX, y al mismo tiempo BX es igual al voltaje Thevenin. Por lo tanto, el voltaje B sub 2 es igual al voltaje Thevenin, resolviendo ya el problema, ¿sí? Por último, ya redibujando el circuito, entonces me quedaría este circuito, me quedaría entre los terminales A y B una resistencia Thevenin, ¿verdad? Como habíamos calculado anteriormente, la resistencia Thevenin me dio de 476.1 miliohmios, que es lo mismo decir, ¿verdad? Los 10 sobre 21. Y acá en serie con una fuente de 1.19 voltios. Y ahí está. Este circuito de acá, este circuito hace el mismo efecto que todo este otro circuito de acá, el original, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros hemos resuelto este problema que está en la guía. Pueden verificarlo, pueden repasarlo. Cualquier duda, pues me lo pueden hacer llegar, ¿verdad? Bueno, y para comprobar el resultado del análisis teórico que hemos hecho, hemos simulado el circuito con el objetivo de encontrar el voltaje Thevenin en los terminales A y B. Como lo podemos ver acá, tenemos la fuente de corriente que depende del voltaje, ¿sí? Aquí tenemos todo el nodo A, toda esta parte del nodo A, y todo esto el nodo B. Entonces, el voltaje Thevenin es el voltaje que está en estos terminales, ¿verdad? En estos terminales o en estos de acá, estos de aquí arriba. Entonces, veamos, simulemos, nos da 1.19 voltios. Efectivamente, ese es el voltaje Thevenin que nos da en el análisis, ¿verdad? Ya si quieren, bueno, aquí están los 30 voltios de la fuente, ¿verdad? Que es y ya, pues si quieren pueden ustedes verificar las corrientes las corrientes de rama que hay ahí. Pero lo importante es que hemos logrado comprobar el voltaje Thevenin aquí. Así es que bueno, ustedes luego pueden simular, de esta forma pueden simular sus ejercicios, ya sea para encontrar la resistencia Thevenin o el voltaje Thevenin, o ambos. Entonces, bueno, muchas gracias por terminar de ver este video. Esperamos que pues, esto sirva de mucho para poder reforzar este tipo de análisis de circuito, y pues de alguna forma podemos ver de otra perspectiva el análisis de estos casos. Muchas gracias.